quiere referir a un paciente, lo primero que le van a decir es cuál es el porcentaje de quemadura. Y tiene que aplicar la regla del 9. Cada extremidad superior, brazo, y la cabeza también, van a corresponder al 9%. Un brazo 9%, otro brazo 9%. Las extremidades inferiores y la parte anterior del tronco van a corresponder cada una a un 18%. El tronco en su cara anterior, 18%. El tronco en su cara posterior, 18%. Una pierna completita, 18%, y otra pierna completita, 18%. Todos son múltiplos de 9. Ahora, el perineo y los genitales corresponden al 1%. Lo dice el libro de Sabito, no lo digo yo. Ahí vemos tres reglas 9, cabeza 9, brazo 9, brazo 9. Algunos libros dicen muslo 9 y pierna 9, pero igual hacen 18. 18. A veces dicen 9 cara anterior, 9 cara posterior de la pierna. Igual hace 18 esa pierna. Lo mismo la otra pierna. Este brazo, todo el brazo es 9. Si solamente es una cara del brazo es 4.5. Si es solamente la mitad del antebrazo es solamente 4.5. Porque todo el brazo es 9. No es correcto que usted tenga la mano quemada y le ponga 9%. Siempre evalúe el porcentaje en función a la dimensión que se quema. Si solo es la mano, ¿cuánto sería otro? 2. Si la acción es una cara de la mano. Ahorita vamos a ver por qué. Miren que el tronco es 18, pero tronco anterior y tronco posterior otro 18. En los niños esto varía porque la dimensión de la cabecita y esto de los niños es diferente, ¿no? Los niños tienen la cabeza más grande. De hecho, hay otro tipo de reglas solamente para hacer la cuantificación de la superficie corporal en los niños. Lo van a aprender en pediatría. ¿Cómo evalúan la superficie corporal quemada en niños? Hay unas cartillas en especie. Lo que me preguntaba de la mano es muy interesante, aquí se los pongo. Miren, si usted tiene una persona que no es tanta la quemadura y además es deforme en una sola, en una área, no compromete toda una extremidad, usted puede utilizar la regla de las palmas de la mano, donde la palma de la mano, toda la palma de la mano, incluida los deditos, corresponde a 1%. Pero estamos hablando de la palma de la mano del paciente. No es lo mismo que mi mano grande, la mano chiquitita de ella, que el paciente. Si el paciente tiene una quemadura, no sé, en el pecho. A ver, señora, déme su manito y con su manito mide una mano, dos manos, 2% del cuerpo quemado. Solamente es un pedacito aquí del brazo, con la manito del paciente. Déme su manito, 1%. Entonces, la manito del paciente sirve como una regla para medir los porcentajes de uno en uno, ¿ya? Para determinar la extensión. Y ahí vemos, por ejemplo, las cartillas que le decía de Ludwig, las cartillas de Ludwig, según si es de 1 añito, 2 añitos, 5 años, 10, 15 años, el porcentaje de los niños varía. ¿Cómo se llama la regla de los 9? En algunos autores se llama regla de los 9 de Wallace. Se le dice, a ver, dame la regla de los 9 de Wallace, no se pierdan, es la misma regla de los 9. La regla de la palma de la mano, el 1%, se puede utilizar en cualquier edad, esa es la ventaja. Usted tiene un niño de 7 años y no se acuerda cómo son las cartillas de los Robert, agarra la manito del niño y ayuda a cuantificar con su palma de la mano. Bueno, ¿y cómo sé la severidad del proceso de la quemadura? Haciendo una combinación, un análisis entre el tipo de quemadura, el porcentaje, para poder saber cómo es el compromiso. Por ejemplo, usted dice que una quemadura es leve cuando solamente ha sido una quemadura superficial hasta el 10%, o cuando ha sido una quemadura AB hasta el 5%, o una quemadura AB profunda hasta el 1%. No es lo mismo tener una quemadura 5% superficial que tener una 5% de tercer grado. Por eso es que tenemos esta combinación. Si tenemos una quemadura moderada o considerada grupo 2, estamos hablando de quemaduras de tipo A entre el 11 y el 30%, AB o intermedias entre el 6 y el 15%, y profundas que tengan entre el 2 y el 5% de la superficie corporal quemada. Grupo de pacientes con quemaduras graves, aquellos que tienen una quemadura tipo A entre el 31 y el 70% de la superficie corporal quemada, o los que tengan una quemadura AB entre 16 y 45% del cuerpo quemado, o que tengan una quemadura
B profunda o de tercer grado y que esté entre el 2 y el 5% de la quemadura. Bueno, a ver, grave y crítico. Esta es quiero que tomen atención a esta. Miren, el grupo de personas que tienen quemaduras críticas, estamos hablando de quemadura superficial mayor al 60%, quemadura AB mayor al 45% o quemadura de tercer grado, quemadura B profunda mayor al 20%. ¿Será lo mismo decir 20% solamente? Puede ser crítico o puede ser 20% de una superficial y ser un paciente moderado, no ser un paciente crítico. Estos pacientes graves y críticos van a terapia intensiva, entonces el manejo es distinto. Por eso es importante cuando usted haga el diagnóstico, diga el porcentaje y la profundidad de la quemadura. No necesita cortar para saber la profundidad. Con mirar la quemadura ya saber que tanto es la profundidad que ha comprometido. ¿Cómo, perdón? O sea, Viendo la herida, debería certificar qué grado de quemadura es, como les acabé de mostrar. No necesita cortar el brazo para saber qué tan profundo llegó. Ahora, otro factor importante es la localización de la quemadura. ¿Dónde está localizada esa quemadura? Independientemente de la extensión, existen zonas especiales en el cuerpo que por su importancia, ya sea importancia estética o importancia funcional, son de magnitud indispensable para poder evaluar al paciente. Por ejemplo, la cara, ojos, manos, pies o genitales. En la cara se considera siempre una quemadura grave y requiere siempre hospitalización. Se debe sospechar de quemadura de la vía aérea. Cuando se quema en la cara, sospecha que también se ha quemado en la vía aérea. Para disminuir el edema en las primeras 24 horas, el reposo debe ser en un ángulo entre 30 y 45 grados. Se recomienda el uso de ungüentos antibióticos tópicos aquí para que no se empeore. Si está con collar cervical, no le pueden flexionar la cabeza, pero sí pueden levantar un poquito el colchón o las patitas de la cama para que con un poquito la elevación de la cabeza y así disminuye el edema. ¿Qué también debemos poner aquí? Oxígeno. Si tiene quemadura de la vía aérea, probablemente va a haber más adelante edema de la vía aérea y puede fluir. Y cuando tenemos hipoxia, el edema empeora. Entonces, cuando ponemos oxígeno, eso mejora. En los ojos hay que descartar lesiones corneales precozmente y debe lavarse con abundante solución fisiológica. Las manitos. Las manos, como vemos allá en los medios, se debe evaluar la vascularización para decidir si hay necesidad o no de hacer esclerotomías. Una esclerotomía es cuando yo corto la aponeurosis de los músculos para liberar ese músculo de la tensión. Ejemplo, si usted agarra, a ver, y se pone un pantalón que no le hace, un pantalón que le está apretando y se lo mete igual, se lo aprieta y se lo abotona hasta aquí arriba. Si usted va a comer con ese pantalón apretado, primero que nada no va a entrar la comida y siente un poquito, no va a entrar lo que quería que entre o lo que debería entrar, no va a ingresar porque la presión que está generando la ropa por fuera no va a dejar que lo de afuera del exterior entre. Hay un aumento de la presión en lo que está revistiendo al individuo. ¿Cuál será la solución? Abrir el pantalón. Sacar el pantalón, abrirlo, cortarlo para que se libere la presión que hay y esa barriguita se llene, ¿no? Lo mismo pasa en el cuerpo cuando hay una quemadura que compromete el músculo y su aponeurosis. Imagínense que el músculo es este cuerpo y la aponeurosis es ese pantalón apretado que les digo. De repente se quema. ¿Y qué es lo que pasa cuando una estructura se quema? Primero se inflama. Cuando se inflama es que sale líquido del espacio intravascular al extravascular, se ocupa el intersticio y ese lugar o esa parte que esté inflamada aumenta de volumen. Entonces, imagínense que el cuerpo empezó a inflarse el músculo y no hay para dónde infle porque la estuchera, el estuche que lo recubre, ese pantalón apretado, que vamos a llamar aponeurosis, no lo deja liberarse. Y como no lo deja liberarse, va a comprometer la presión en su interior.
quiere tomar sangre de esa arteria, quiere que le llegue vascularización, sangre arterial, sangre venosa, que salga de ahí, o que le llegue oxígeno, no va a llegar porque aquí está comprimiendo, ¿no? No puede vencer la presión de lo que está ingresando con la presión que hay acá. Usted quiere comer y no le entra nada, porque hay mucha presión y no deja que ingrese, así más o menos. Entonces, ¿qué pasa con ese músculo? Va a vencer esa presión que hay en el músculo, va a vencer la presión al final del capilar. ¿Cuánto es la presión al final del capilar, Benjamín? ¿Cuánto es la presión arterial al final del capilar? De 4 a 7. Va a vencer esa presión, este pantalón apretado, y no va a poder llegar la sangre a ese músculo, porque hay mucha presión ahí. Usted quiere tomar encima un vaso de agua y no va a poder porque está apretado, ¿no? ¿Por dónde? Esto mismo pasa con el músculo. Entonces, ¿qué va a sufrir ese músculo? Primero, que no le va a llegar con la sangre arterial, y segundo, va a sufrir hipoxia, y tercero, va a producir isquemia. Van a morir los nervios primero, porque las células del sistema nervioso son las más delicadas ante la falta de oxígeno, y después van a empezar a morir las células musculares, que son los miocitos. Para que eso no ocurra, nosotros hacemos lo que se llama fasciotomía. Cortamos la aponeurosis, le metemos tijera al pantalón, libera la presión adentro, y ese músculo ya le va a llegar sangre, porque ya no está ahorcándose los capilares con la presión del músculo. ¿Se entendió qué es la fasciotomía? Liberación de la aponeurosis, corte de la aponeurosis para que el músculo tenga hacia dónde expandirse. Entonces, en las manitos hay que evaluar la vascularización para decir la necesidad de retirar el tejido necrótico o hacer fasciotomía para que liberen, porque tenemos fascículos musculares envueltos en esa aponeurosis en la mano para disminuir el edema. En los pies hay que observar la circulación. Cuando estamos en recuperación, ejercicios de motricidad, elevar la extremidad para disminuir el edema, y por favor eviten, nunca hagan vendajes compresivos. Hay gente que erróneamente cree que la compresión va a disminuir el edema, sin embargo empeora la presión que hay en los compartimentos y empeora la irrigación. Entonces, por favor, no lo vayan a hacer. En los pies, ¿qué es lo que va a producir este tipo de lesiones? Van a haber dificultad para la deambulación. ¿Quién va a caminar con una quemadura así? Si lo hace con dificultad, entonces, imagínense si tuviera que cazar para conseguir su comida. Pobre cristiano, no va a comer, no puede caminar. Entonces, esto también puede repercutir en el desarrollo de habilidades. Más adelante, si un bebé que está aprendiendo a caminar, va a frenar su desempeño en la bipedestación. Y con el paso del tiempo, si tiene heridas entre medio de los dedos, pueden cicatrizar prendiéndose unas con otras y perder la motricidad de los dedos, tanto en manos como pies. Por eso, cuando ustedes hagan curaciones en las manos, tienen que envolver cada dedo de manera individual para que cuando esos cicatrices no se peguen y queden como un patito con los dedos pegados. Hay que envolver de manera individual los deditos para hacer un buen curativo. Y tempranamente fisioterapia, que ya muevan las manos, muevan los dedos, porque si no, la cicatrización va a retraer, todas las cicatrices retraen, ustedes saben, y ¿qué va a pasar con esa mano? Va a quedar así, involucionada en garra o el piecito. ¿Ya? Genitales. Hay que poner sonda Foley antes que empiece a formarse el edema de la zona de la uretra, porque si se edematiza la uretra, después no va a poder usted meter ninguna sonda, se va a cerrar y no va a poder hacer la orina. Y tampoco va a poder evaluar la función renal, si está orinando o no ese riñoncito, porque no vamos a poder evaluar. De hecho, a todos los pacientes que sufren quemaduras moderadas para arriba les ponemos sonda vesical para evaluar si está funcionando bien el riñón, cómo está la hemostasia. Hay que poner sonda para evaluar eso. Y bueno, los hombres no se quedan atrás. Esto es un pene. Este es el escroto todo carbonizado. ¿Qué pasó, Lidia? Aquí se llama tratamiento ese, ¿no? Con quemaduras de tercer grado. Esta es la cara interna del músculo. En el músculo todo carbonizado, el músculo. ¿Ya? Sufrió aplastamiento y encima quemado. No hay para dónde escapar. Bueno, alteraciones sistémicas van, no solo faltan 50 depósitos.
adultos y más del 40% de los pacientes pediátricos se siguen característicamente. ¿Qué va a pasar? Fisiopatológicamente ocurre un periodo de estrés, inflamación, hipermetabolismo, aumento de la temperatura corporal, se suscita la glucólisis, proteólisis, lipólisis y ciclos inútiles de sustrato. Todo esto pasa y ¿qué vamos a tener? Vasoconstricción selectiva intestinal. Fíjense, ¿qué quiere decir vasoconstricción selectiva intestinal? Que hace contracciones en ciertos puntos El tubo digestivo del intestino, porque se está produciendo un periodo de hipermetabolismo y de estrés y de inflamación general. Se liberan tantos mediadores de inflamación como ocurre en el CIS, que empieza la vasodilatación por todos lados, perdemos bulimia y el cuerpo intenta compensar eso priorizando los órganos diáneos, cabeza, corazón, riñón, y que sufre el delgado y el grueso y el estómago y todo lo demás. Entonces produce vasoconstricción del intestino selectivo, ¿no? Selectivo esto de la frontera del tubo digestivo. Por eso es que también por estrés, porque esto es un estrés que se produce en el cuerpo, no es el estrés de que ustedes se ponen ansiosos por los exámenes, es un estrés de respuesta metabólica, se producen las famosas úlceras en duodeno y en el estómago por este mismo tipo de cosas, por esta vasoconstricción selectiva. Aumento de la permeabilidad ocular, hipovolemia, injuria renal aguda, disminución del gasto cardíaco, se redistribuye el flujo, que es lo que pasa. Aumenta el flujo pulmonar, el drenaje linfático a nivel pulmonar también. Inflamación y edema, las quemaduras importantes están asociadas con una liberación masiva de mediadores de inflamación. No solo en la lesión, sino también en todos los órganos del cuerpo y los tejidos. Estos mediadores van a producir vasoconstricción y vasodilatación. Aumenta la permeabilidad capilar y edema local en algunos órganos distantes. El edema generalizado se debe a la alteración de las fuerzas de Starling en la piel quemada y en la piel sana. El edema es mayor en los tejidos quemados por la menor presión intersticial. Se dañan los capilares, se pierden proteínas, disminuye la presión osmótica y también esto repercute en la cicatrización. Característica de las quemaduras según su profundidad. Las quemaduras de tipo A o primer grado, que son por sol, fogonazo menor, algunos vaporcitos, insectos, peces, medusas, tienen un color rosado, la superficie de la piel es seca, hay dolor, pero la textura de la piel es suave, con edema mínimo y posterior exfoliación superficial. Después de decir de unos 2 a 7 días, descaman como víbora y queda chalinda la piel, ¿no? Después de la piscina, el río. Las quemaduras de segundo grado superficial tipo A, líquidos calientes, fogonazo, llamas, exposición breve a sustancias químicas diluidas, la piel se pone rojo brillante o rosada, pueden desarrollarse espectrenas con exudado abundante, son dolorosas, muy dolorosas. La piel va a estar engrosada por el edema, pero todavía flexible. ¿Cuánto tarda en cicatrizar? De 7 a 14 días. Quemadura de segundo grado, profunda B, líquido caliente, fogonazo o llama, exposición prolongada a sustancias químicas diluidas. La piel va a estar rojo oscuro o incluso blanco con un moteadito ligero. Aquí la superficie ligeramente húmeda con disminución de la sensación de dolor al pinchazo, sensación de presión profunda e intacta. Pincha, no siente mucho, pero cuando la apretan, la manito, el brazo, tiene sensación profunda. La textura, el edema va a estar moderado, con menor elasticidad, ya va a morir ese celular. Cicatriza entre 21 y 28 días. La de tercer grado, por llama permanente, escaladura por inmersión, imagínense meter la mano dentro del agua caliente, electricidad de alto voltaje, exposición a sustancias químicas concentradas o tocar objetos calientes durante tiempos prolongados. La piel va a estar blanco, perlado o carbonizado, transparente o como parche. Se van a ver los vasos, las arterias todas trombosadas, contraluz. La piel va a estar seca, con epidermis no viable, adherentes, vasos trombosados. Sensación de anestesia, no va a sentir. La sensación de presión profunda también va a estar disminuida o ausente. No elástica, tersa, dura, no va a cicatrizar. Hay que sacar ese tejido necrótico y va a requerir que le injerten un segmento de piel o tejido de un lado para acá. Bueno, arriba.